Capítulo 1031. La juguetona y traviesa Funina. Tenga la seguridad de que esta operación se llevó a cabo a costa de su tiempo y calidad de vida, incluyendo la del señor Yubai, a cambio de información. Independientemente del resultado, proporcionaremos a los individuos los subsidios apropiados posteriormente, de acuerdo con los más altos estándares para los funcionarios públicos según la ley. Navelet miró a Lúmenes y Paimon frente a ella y comenzó a explicar. ¿Masí está mejor? Jing, vámonos, quiero tener la mejor comida. Si comes hasta el punto de no querer comer comida gourmet durante un mes, me invitarás. Paimon respiró aliviado al oír esto. Luego, mirando a Jing a su lado, puso sus puños en su cintura y dijo, ¿te vas? Por favor, lleve este pastel consigo como regalo personal de agradecimiento. Después de que Navelet terminó de hablar, miró el pastel que estaba en la mesa junto a ella. ¿Pastel? Al escuchar esto, los ojos de Paimon se iluminaron mientras miraba el pastel en la mesa. Esto no es una buena idea. Jing miró a Baielit frente a ella y preguntó con una expresión extraña. Oh, no necesitas ser tan educado con el pastel. Disfrútalo a tu antojo. Navelet miró la figura luminosa que tenía delante y agitó la mano mientras hablaba. Después, Jing y Paimon llegaron a la puerta de un restaurante. Quiero esto y esto también. Fengda, no. Gracias. Paimon miró el menú, señalando esto y aquello. Finalmente le dije al camarero que no quería Fengda. Wow, pedimos muchísimo. ¿No acabas de comer el pastel que te dio billete? Jing se sentó en la silla, miró a Paimon frente a ella y preguntó con una leve risa. El pastel que envió billete estaba realmente delicioso, pero la idea de ir a la cárcel más tarde es insoportable. De repente sentí que mi estómago estaba completamente vacío, como si no quedara nada. Paimon se dio la vuelta al oír esto, miró a Jing frente a él y extendió sus pequeñas manos. Desde que llegamos a Fontainebleau, hemos sido muy cautelosos, preocupados por no infringir ninguna ley extraña. Al final, todavía tengo que ir a Merópolis por iniciativa propia. Suspiro, quizás sea el destino. Paimon miró hacia el cielo azul y suspiró impotente. Cuando llegues allí, tendrás que darte prisa e investigar. No quiero quedarme ahí mucho tiempo. Tan pronto como Paimon terminó de hablar, una espuma azul cayó del cielo. Llegaron a la mesa de Jing y Paimon. Después de que las burbujas se disiparon, Yubai y Funingna aparecieron en el interior. Charlotte, que estaba agazapada entre los arbustos junto a la calle, estaba filmando en secreto a Jing y Paimon con un fonógrafo. Cuando vio a Funina y Yubai emerger de la espuma, inmediatamente se levantó de los arbustos. ¿Yubai y la diosa del agua Funina? Paimon miró a Frynn y Yubai que habían aparecido repentinamente frente a él y dijo con cierta sorpresa. Jing también se sorprendió cuando vio a Yubai y Funingna. En ese momento, Frynn apareció de repente detrás de Paimon. Entonces Frynn quitó la pequeña corona que flotaba en la cabeza de Paimon y la miró en su mano. ¡Puaj! En ese momento, Paimon se dio la vuelta y notó que Frynn aparecía de repente. Sobresaltado, voló hacia atrás una cierta distancia. Oh, eso me asustó muchísimo. Paimon se dio una palmadita en el pecho e inmediatamente respiró aliviado cuando vio que era Funina. ¿Tos? No me había dado cuenta antes, pero en Fontainebleau, solo el dios del agua está calificado para llevar la corona. Yo, el dios del agua, confiscaré tu corona por ahora. Funina tosió levemente, luego miró a Paimon frente a ella y dijo en un tono serio. No, por favor no. Devuélvaselo a Paimon inmediatamente. Al oír esto, Paimon dio un pisotón con enojo. Entonces extendió su manita, queriendo recuperar su pequeña corona. Y así, Funina sostuvo la pequeña corona en una mano y continuó moviéndola hacia adelante y hacia atrás. Por el contrario, Paimon voló allí y otra vez. Continuaron arrebatándole la pequeña corona de la mano a Funina. Cuando Jing vio esta escena, puso sus puños en su cintura y sonrió. Ja. A Yubai le pareció algo divertido ver a Funina burlarse constantemente del pequeño Paimon. En ese momento, Funina corrió detrás de Yubai. Colocó la pequeña corona de Paimon en la cabeza de Yubai. Sopló. Ja. Cuando Jing vio la pequeña corona flotando sobre la cabeza de Yubai, sintió una fuerte sensación de incongruencia y no pudo evitar reír. Ja. Cuando Funina llegó al lado de Yubai,
No pudo evitar reaccionar cuando vio la pequeña corona flotando sobre la cabeza de Yubai. Yubai miró a Jing y Funina, que se reían sin cesar, y sus labios se crisparon. Todos se están burlando de Paimon, y Paimon está enojado. Paimon pisoteó su pie enojado mientras miraba a Jing y Funina riendo frente a él. Pero cuando giró la cabeza y vio la pequeña corona flotando sobre la cabeza de Yubai, sopló. Paimon se echó a reír. De repente se dio cuenta de que su tocado en realidad le sentaba bastante bien a Yubai. Bueno. Al ver esto, Yubai suspiró impotente. Esta pequeña corona no me queda bien. Yubai se acercó hacia Xiao Paimon y le dio unas palmaditas en la cabeza. Tomó la pequeña corona que flotaba sobre su cabeza y la volvió a colocar en la cabeza de Paimon. Oye, oye. Paimon tocó la pequeña corona en su cabeza y reveló una linda sonrisa. Yubai es realmente el mejor. A diferencia de esos dos tipos de allí. Paimon giró la cabeza y miró a Jing y Frynn a su lado, murmurando algo tristemente. El título de diosa del agua para Funina ha desaparecido, reemplazado por ese tipo. Esto revela los sentimientos de Paimon en ese momento. Además, Fontaine no parece tener esta ley. Paimon miró a Frynn junto a Jing y la cuestionó enojado. Jaja. No seas tan mezquino, solo estaba bromeando contigo. Furina miró a Paimon frente a ella, cruzó los brazos sobre el pecho y sonrió algo torpemente. Bufido. Paimon está muy enojado ahora mismo. Aunque seas un dios, no me calmaré hasta que me den de comer. Al oír esto, Paimon cruzó los brazos sobre el pecho y giró la cabeza enojado. Entonces, ¿qué tal esto? ¿Qué tal si te invito a ti, al viajero, y al anciano a comer otro día el pastel más caro, más bonito y más delicioso de Fontainebleau? Furna se acercó a Paimon por detrás y comenzó a tentarlo. Haz un trato. Después de una feroz lucha interna, Paimon se dio la vuelta, miró a Funina frente a él y dijo con ojos estrellados. Ja, 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 ja. Tomé una foto. En ese momento, Charlotte salió corriendo de entre los arbustos cercanos. Agarró la cámara y corrió hacia Yubai y los demás. Ja ja ja. En ese momento, Charlotte pareció darse cuenta de algo y se rascó torpemente la parte posterior de la cabeza. ¿Charlotte? ¿Cómo llegaste aquí? Jing miró a Charlotte, que había aparecido de repente frente a ella, y preguntó con cierta confusión. Capítulo 1032 La petición de Charlotte. Ni lo menciones, invité a un testigo de un caso a cenar aquí. Esperaba sacarle información importante, pero me dejó plantado. Charlotte dijo algo enojada al escuchar esto. Suspiro, cálmate, cálmate. Como reportera, esto pasa todo el tiempo. Si conseguimos más noticias de la señora Funina, el señor Jing y el señor Yubai, podríamos recuperar nuestros gastos de comida. Charlotte miró a Yubai y a los demás frente a ella, y mientras hablaba, su naturaleza de reportera gradualmente pasó a primer plano. Seguimos escuchando, Charlotte. Paimon miró a Charlotte frente a él, puso sus manos en sus caderas y le recordó. Jaja, no es nada, no es nada. Hola, señora Funina. Charlotte sonrió torpemente al escuchar esto, luego miró a Funina frente a ella y dijo respetuosamente. Hola, señorita Charlotte. Funina miró a Charlotte frente a ella y asintió. Acabo de oírte mencionar a Melo Pitesberg. Ustedes no han hecho nada malo, ¿verdad? Charlotte miró a Firefly y Paimon a su lado y preguntó con curiosidad. De ninguna manera, solo vamos allí a... Paimon estaba a punto de explicar cuando Jing estornudó, interrumpiéndolo. Vamos. Oh no, casi dejo que la promesa de Baielit de mantenerlo en secreto. Paimon, con las manos detrás de la espalda, reflexionó un momento antes de susurrarle a Jing. Solo vamos allí para expiar nuestros pecados. Porque reveló el final de una novela de misterio en la calle antes. Jing giró la cabeza y le explicó a Charlotte. ¿Te arrestaron por esto? Charlotte se quedó atónita por un momento al escuchar esto, y luego preguntó con incredulidad. Pero pensándolo bien, no es del todo incomprensible. En términos de puro asco, es al menos comparable con el robo. Charlotte apoyó la barbilla en la mano, reflexionó un momento y luego habló. ¿Realmente hice algo tan grave? Al oír esto, Paimon miró a Jing a su lado. ¿Ves? Te lo dije. No lo tomaste en serio en ese momento. Jing cruzó los brazos sobre el pecho y miró a Paimon frente a ella.
Viéndolo así, no es gran cosa. Es un poco decepcionante. Sin embargo, también he capturado muchas cosas increíbles, como a Lady Funina descendiendo del cielo con el señor Yubai. Charlotte miró a Yubai y Funina frente a ella, extendió las manos y sonrió. Ah. ¿Puede esto siquiera considerarse noticia? Funina quedó sorprendida por lo que escuchó. Por supuesto. Señora Funina, usted y el señor Yubai siempre han sido muy populares. El hecho de que ustedes dos aparezcan juntos de esta manera es definitivamente una gran noticia. Charlotte miró a Furnesa frente a ella y comenzó a explicar. En realidad, algunos de los artículos de noticias que vi en el periódico en ese momento tenían un contenido muy breve. Pero son las noticias las que tienen más probabilidades de atraer la atención de otras personas. Al oír esto, Funina asintió pensativamente. Pero la señorita Charlotte. ¿Qué acabas de decir que grabaste? ¿Será solo la escena de Lady Funina aterrizando conmigo? Yubai miró a Charlotte frente a él y preguntó con cierta confusión. Señor Yubai, dígame si esta foto fue tomada después de obtener su permiso. Te lo mostraré de nuevo. Charlotte miró a su alrededor después de escuchar esto, luego miró a Yubai frente a ella y dijo. Está bien, esta foto fue tomada después de que obtuviste mi permiso. Yubai asintió al escuchar esto. Lady Furna, el viajero y Paimon, ¿oyeron eso? Esta foto fue tomada con el permiso del señor Yubai. Charlotte miró a las tres personas frente a ella, incluido FRYNN, y les pidió que fueran sus testigos. Los tres asintieron al escuchar esto. Esta foto. Al ver que los tres asintieron, Charlotte inmediatamente sacó una fotografía. La imagen de la foto muestra a Yubai con una pequeña corona flotante en su cabeza. Te doy 200.000 moras y quemó esta foto. Yubai miró a Charlotte frente a él, permaneció en silencio por un rato y luego habló. Pagaré 300.000 moras para comprarlo. Funina miró a Charlotte frente a ella y dijo con una sonrisa. Yo pagaré. Justo cuando Yubai estaba a punto de decir algo, fue interrumpido por Funina. Ejem. Señor Yubai, esto es Fontainebleau, y yo soy el dios de Fontainebleau. ¿Estás seguro de que quieres competir conmigo en términos de riqueza? Funina cruzó los brazos sobre el pecho, miró a Yubai a su lado y le ofreció un recordatorio. Jaja. Al escuchar esto, Yubai sonrió impotente. Por primera vez me sentí impotente porque no tenía suficiente dinero. Haz un trato. Charlotte asintió rápidamente al escuchar esto. Luego le entregó la foto a Funina. Al mirar la foto en su mano, Funina inmediatamente reveló una hermosa sonrisa. Luego tomó la foto, la agitó frente a Yubai y la guardó. Luego cogió una bolsa de mora y se la entregó a Charlotte. Parece que el señor Yubai y la señora Funina tienen una muy buena relación. Como amigos. Charlotte miró a Funina y Yubai frente a ella y murmuró para sí misma. Señora Funina. Haz una copia de esa foto más tarde, yo también quiero una. Jing miró a Yubai a su lado y le dijo a Funina con una expresión desdeñosa. Jaja, por supuesto que puedes. Al oír esto, Funina sonrió y asintió. Ah, vale, acabo de recordar algo. ¿No van a ir a Mero Petersburgo? ¿Podrías ayudarme a reunir algunos materiales mientras estás en ello? Charlotte miró a Lúmenes y Paimon a su lado y preguntó. ¿Ir a Mero Petersburgo a recoger material? Jin preguntó, algo desconcertado, después de escuchar esto. No es tan complicado. Solo es cuestión de ver si podemos encontrar la manera de comunicarnos con los administradores de Melo Petersburgo más a menudo. Se le concedió el título de ciudadano honorario del duque de Fontaine. ¿Estaba muy ruidoso, no? Quienes pueden recibir este título son todos ciudadanos que han hecho grandes contribuciones a Fontaine, y su número es extremadamente pequeño. Charlotte miró a Sparkle y Paimon frente a ella y comenzó a explicar. Además, Mello Pittsburgh nunca ha estado bajo la jurisdicción directa del tribunal, y la gente, incluso periodistas como yo sabemos muy poco sobre él. Si se pudiera publicar un informe sobre él, probablemente se convertiría en un gran éxito, ¿verdad? Charlotte se dio la vuelta y asintió con una sonrisa. ¿Leosley? No esperaba que la licencia se manejara con tanto secretismo. Al oír esto, Funina apoyó la barbilla en una mano y murmuró pensativamente. ¿Una licencia? ¿Cuál es el significado? Charlotte, al oír esto, también quedó algo confundida sobre lo que significaba.
¿Se refiere al administrador de Mello Pittsburgh, el duque Leosley? Nunca esperé que Lady Funina se dirigiera al duque de esa manera. Capítulo 1033 Mello Petersburgo. ¿Una licencia? ¿Qué nombre más extraño? Paimon miró a Funina frente a él, algo desconcertado, y preguntó. Parece que el dios del agua es incluso mejor que ella inventando apodos. En realidad no significaba nada más. Es solo un apodo que le puse. Funina miró al grupo de personas frente a ella y explicó con una leve risa. Veo. Los demás, excepto Yubai, asintieron pensativamente al escuchar esto. Parece que podemos agregar material nuevo a las fotos que acabamos de ver. Es decir, ¿por qué Lady Funina se refiere al duque Leosley como un permiso? Charlotte puso sus puños en sus caderas y dijo con una sonrisa. Carlota, realmente sabes cómo aprovechar al máximo lo que tienes. Paimon miró a Charlotte frente a él e hizo un comentario sarcástico. Jaja, entonces, ¿vas a ayudarme con esto? Charlotte sonrió torpemente al escuchar esto, luego miró a Sparkle y Paimon frente a ella y preguntó. Eso es lo que dicen. Pero depende de la situación. Paimon al oír esto le explicó a Charlotte. Por supuesto que no puedo molestarte por nada. Te invitaré a esta comida. Charlotte miró a Sparkle y Paimon frente a ella, puso los puños en las caderas y se rió. Bien. Es un trato. Seguro que lo solucionaré por ti. Paimon inmediatamente estuvo de acuerdo al escuchar esto. Jeje, trato hecho. La comida debería llegar pronto. Oye. Espera, ¿pediste tanto? Charlotte se dio la vuelta, miró los dos carritos de verduras que empujaban frente a ella y dijo en estado de shock. De repente empezó a arrepentirse. Incluso cuando Funina se giró para mirar los platos, sus pupilas se contrajeron levemente. Señora Funina. El camarero que trajo el carrito hizo una ligera reverencia al ver a Funina. Luego se dio la vuelta y entró en la tienda. Jaja. Por cierto, probablemente no hayan comido todavía, ¿verdad? ¿Te gustaría sentarte y comer juntos? Paimon soltó una risa incómoda, luego miró a Charlotte, Yubai y Funina a su lado y preguntó. Eso es perfecto, no he comido nada todavía. Al escuchar esto, Yubai habló sin ninguna cortesía. Aunque acabo de comer, creo que aún no he tomado postre. Ya que tienes algo aquí, no seré educado. Charlotte sonrió y asintió al escuchar esto. Hagámoslo juntos entonces. He estado tan ocupado estos últimos días que ni siquiera he tenido oportunidad de probar el pastel que me envió el oficial ejecutivo Sidón. Mientras Funina miraba los dos carritos de verduras y postres, una sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Huevo? ¿Pastel? En ese momento, Jing y Paimon parecieron darse cuenta de algo e intercambiaron una mirada culpable. Y así, el grupo disfrutó de una agradable comida y algún postre. Durante la comida, Paimon devoró su comida como si nunca fuera a comerla otra vez. Charlotte parecía algo reservada durante este proceso. Incluso en Fontainebleau no existe el sentimiento de admiración hacia los dioses que es común en otros países. Hay, en cambio, un sentimiento de reverencia y afecto. Pero Charlotte todavía parecía un poco incómoda cuando se sentaba en la misma mesa que Fernis. Y así, el grupo terminó su comida. Me siento tan plena. Ya no me arrepiento de nada, puedo seguir adelante. ¿Lo que acabo de decir fue realmente desafortunado? Paimon pareció darse cuenta de algo y miró a la gente frente a él, haciendo una pregunta. Bueno. Ustedes dos pidieron comida suficiente para que 5 personas estuvieran satisfechas. ¿Otro error de cálculo? No te olvides de la investigación. Charlotte miró a Jing y Paimon frente a ella y les dio un recordatorio clave. No te preocupes, Charlotte. Nunca lo olvidaremos. Paimon miró a Charlotte frente a él y asintió con una sonrisa. En ese caso, te llevaré a Mero Petersburgo. Yo, el dios del agua, te deseo un exitoso viaje de redención en Mero Petersburgo. Funina miró a Jing, Paimon y Yubai frente a ella y dijo con una leve risa. Tan pronto como terminó de hablar, un poder divino de color azul pálido surgió alrededor de Funina. Luego se convirtió en una burbuja, envolviendo a Jing, Paimon y Yubai. Voló hacia el cielo y se dirigió hacia la isla de Irie. ¡Guau! Como se esperaba de Lady Funina. Charlotte miró las burbujas de colores que flotaban en el cielo bajo la luz del sol y dijo con una sonrisa. Pero el señor Yubai también va a expiar sus pecados. Charlotte apoyó la barbilla en una mano y murmuró con una expresión extraña.
Mientras tanto, en el cielo. ¡Guau! ¡Qué burbujas tan bonitas! Incluso dejan espuma en el cielo al volar. Paimon miró el paisaje fuera de las burbujas y dijo con una sensación de asombro. Jing miró la espuma bajo sus pies y contempló con asombro el paisaje que se extendía más allá de ella. Yubai miró a Funina frente a él y una sonrisa apareció en sus labios. Y así, después de mucho tiempo, la espuma cayó dentro de un enorme edificio. El edificio parece conectarse con el fondo del océano, e incluso se puede oír el sonido del agua del mar cayendo. Una fresca brisa marina sopló en mi cara, lo cual me resultó muy agradable. A medida que las burbujas se disipan. Delante de ellos había un camino ancho y enorme, con braseros de piedra encendidos a ambos lados. En la parte delantera hay una plataforma circular formada por muchos pilares que se conectan hacia arriba. De pie al final de los escalones de la plataforma estaba Nabelet, de espaldas a Yubai y su grupo. En ese momento, pareció darse cuenta de algo y se giró para mirar al grupo. Vamos, viejo. Parece que Violet ya ha llegado. Después de hablar, Funina caminó hacia Violet frente a ella. Al ver esto, Yubai y los otros dos siguieron a Funina. Nabelet, estamos listos. ¿La entrada está aquí? Paimon voló hasta Nabelet y le preguntó. ¿Has venido como prometiste? Así es, esta es la única entrada desde la isla de Ilie a Mero Petersburgo. Simplemente no esperaba que la señora Funina invitara al señor Yubai. Después de que Nabelet terminó su presentación, asintió hacia Yubai. No es nada, solo un pequeño favor. Da la casualidad de que también quiero ver el Mello Pittsburgh en Fontaine. Yubai miró a Villette frente a él y dijo con una leve risa. Por cierto, Yubai. ¿De qué falsa acusación se le acusa? Paimon pareció haber pensado en algo y miró a Yubai a su lado con una expresión curiosa, preguntando. Jaja. Te lo contaré más tarde. Yubai sonrió irónicamente al escuchar esto. También tenía curiosidad por saber de qué crímenes habían sido acusados Jing y Paimon. Pero está claro que aún desconocen los cargos que pesan contra ellos. Parece que solo lo sabremos cuando lleguemos allí. Abuelo, el viajero y Paimon, por favor esperen aquí un momento. El ascensor puede tardar un poco en llegar. Funina miró a Yubai y a los otros dos frente a ella y dijo con una sonrisa. Al poco tiempo, la enorme plataforma que teníamos delante se dividió en dos, abriéndose hacia ambos lados, y desde dentro subió un ascensor. Vaya. Así que aquí es donde bajas. ¿Mello Pittsburgh está situado en el mar? Paimon miró el ascensor que subía frente a él y preguntó con curiosidad. Capítulo 1034 entrando en Mello Petersburgo. Basada en el agua y el miedo de la gente a las profundidades marinas, Melo Petersburgo era naturalmente adecuada para albergar y proteger a criminales. No os preocupéis, no es un lugar muy aterrador. Por favor, bajad y comprobadlo vosotros mismos. Nabelet miró a Lúmenes y Paimon frente a ella y comenzó a explicar. Jaja, creo que estas cosas son más relevantes para los viajeros que han visto mucho. No debería ser nada demasiado difícil. Funina miró a Jing a su lado y dijo con una sonrisa. Al escuchar esto, Jing inmediatamente puso sus puños en su cintura con una expresión orgullosa. Luego bajó las manos, se dio la vuelta y volvió a poner las manos en las caderas. Jaja, es cierto. Es solo una prisión que parece más grande, Paimon no le tiene miedo. Al ver a Jing así, Paimon reunió su coraje y puso sus manos en sus caderas. Ah, cierto, hay una cosa más. Una vez mencioné que tengo conexiones personales con el señor Leosley, el administrador de Mello Pittsburgh. Es bastante astuto. Nabelet apoyó una mano en su barbilla mientras le explicaba a Yubai y a los otros dos frente a ella. También hemos oído hablar de ello. Es ese duque, ¿no? Paimon, con las manos tras la espalda, miró a Nabelet frente a él y preguntó. Sí, él es el administrador supremo de esta fortaleza submarina. Incluso si te envío a investigar, es mejor evitar el contacto directo con él y sus hombres. Nabelet asintió al escuchar esto, luego hizo un gesto con la mano y explicó. El duque no suele salir de Mero Petersburg, pero eso no significa que desconozca los detalles de lo que ocurre dentro y fuera del castillo. Tenga en cuenta que él asintió en lugar de ignorarlo. Nabelet miró a Yubai y a los otros dos frente a ella y les dio un recordatorio. Duque Leosley. Tendré cuidado. Jing se dio la vuelta, miró a Bayelit frente a ella y asintió. Ah, cierto, Nabelet. ¿Qué pasa si el duque tiene un conflicto con Yubai?
Paimon miró a Yubay a su lado y le preguntó a Navelet frente a él. Si Yubay se enoja, toda la ciudad de Mero Petersburgo será destruida. Aunque es muy poco probable que Yubay haga tal cosa. Al oír esto, Navelet se quedó en silencio. Hay que decir que este es realmente un punto que vale la pena considerar. Porque Leosley no conocía la identidad del señor Yubay. No te preocupes, generalmente no me enojo. ¿No me conoces lo suficientemente bien, Paimon? Yubay miró a Paimon a su lado y dijo con una leve risa. Ahora que lo mencionas, acabo de recordarlo. Parece que, tanto en mi memoria como en la del viajero, nunca has estado realmente enojado. Paimon miró a Yubay a su lado y extendió sus pequeñas manos. Sí, el viejo tiene muy buen carácter. No hay muchas cosas que puedan hacerlo enojar. Al oír esto, Funina asintió en señal de acuerdo. Con las palabras del señor Yubay, puedo estar tranquilo. Con esto termina nuestra charla privada. Dejaré este asunto en manos de ustedes tres. Después de respirar aliviado en secreto, Violet miró a Yubay y a los otros dos frente a ella y dijo. No os preocupéis, no será un viaje en vano. Paimon miró a Navelet frente a él, colocó una mano plana sobre su pecho e hizo una promesa. Después de todo, Yubay está aquí. Es imposible que pudiéramos permanecer aquí 45 días sin encontrar una sola pista. Sí, Madeline. Al ver esto, Navelet llamó a una mujer rubia. La mujer vestía uniforme de policía y era claramente una guardia de seguridad. Ya llegué, Lord Violet. Estos son los 3 nuevos prisioneros, ¿verdad? No te preocupes, nunca los dejaré escapar. Madeline miró a Yubay y a los otros dos frente a ella, cruzó los brazos sobre el pecho y dijo con una expresión seria. Mira, parece que ella no sabe nada al respecto. Mirando la expresión seria de Madeline, Paimon le susurró a Yubay y Jing. Madeline. Estos 3 prisioneros están ahora en tus manos. Furina miró a Madeline frente a ella y agitó la mano mientras hablaba. No te preocupes, señora Funina. Te garantizo que no tendrán ninguna posibilidad de escapar por el camino. Madeline asintió al escuchar esto y le aseguró a Funina. Por favor, seguime los 3. Te guiaré a través de los procedimientos para ingresar a Melo Pittsburgh. Después de que Madeline terminó de hablar, condujo a Yubay y a los otros dos hacia el ascensor. Al llegar, las puertas del ascensor se cerraron y este comenzó a descender. En ese momento, Navelet y FRYNN estaban observando el ascensor de abajo. Espero que Leosley no se meta con el viejo. He visto cómo se pone cuando pelea. Ni siquiera 100 Leosleys juntos podrían resistir un solo golpe de este anciano. Funingna miró hacia el ascensor y suspiró. Tienes que entender el golpe de espada que el anciano dio en aquel entonces. Incluso su fuerza de combate fue al comienzo de la guerra del dios demonio. Ese único golpe de espada partió el cielo y el mar en 2. Además, según el mayor Rotuo, el poder del anciano es mucho mayor que eso. ¿Quién sabe? Este anciano podría incluso destruir el mundo. Si me preguntas, esto no debería ser posible. Sin mencionar lo poderoso y sereno que sería un dios que ha existido por más de 6000 años, probablemente no se molestaría con un mortal. Navelet meneó levemente la cabeza al oír esto y luego habló. Tienes razón. Entonces regresaré primero al Palacio Mumang. Hablando de eso, aún no he tenido la oportunidad de disfrutar como es debido del pastel que me dio ese sirviente. Después de hablar, Funina se convirtió en una nube de espuma y se fue. Al oír la palabra pastel, Navelet observó la espuma que se dirigía hacia Fontaine en el cielo y cayó en un breve silencio. Al mismo tiempo, ¿ya estamos en el mar? Así es como se siente estar prisionero en Fontainebleau. Paimon miró el ascensor que descendía y dijo con una sensación de asombro. Es realmente bastante novedoso. Esta debería ser la primera vez que estoy en un país como prisionero. Yubay miró el ascensor que descendía continuamente y murmuró para sí mismo. Incluso si cometiste algún delito. Y nadie podrá atraparte, ¿verdad? Jing miró a Yubay a su lado y dijo con una expresión desdeñosa. Solo con la habilidad de teletransportación de Yubay, no hay ningún lugar que pueda retenerlo aquí. Parece que están de muy buen humor. Es raro ver prisioneros tan optimistas como tú. Madeline miró a Yubay y a los otros dos que todavía estaban charlando a su lado y dijo sorprendida. Estas 3 personas son realmente bastante extrañas. Sin embargo, ella ya había oído hablar de estas 3 personas antes. Parece ser el famoso viajero y señor Yubay, un invitado del Salón Wanseng.
¿Y qué crimen cometieron estas tres personas? Por eso Lady Billette y Lady Funina las escoltaron hasta la entrada de Petersburgo en Mello. Capítulo 1035. Trámites en Mello Pittsburgh. Mientras hablaban, el ascensor se detuvo. La puerta frente a ellos se abrió y se cerró gradualmente, y Madeline condujo a Yubay y a los otros dos directamente hacia adelante. Lo que aparece a la vista es un enorme ventilador girando, así como paredes y pasillos extrañamente decorados. Después de pasar por un piso de metal, Madeline condujo a Yubay y a los otros dos a un mostrador de metal. Detrás del mostrador estaba una mujer con ropa de trabajo. Es Madeleine. ¿Por qué te hice venir aquí hoy? Después de bostezar, la recepcionista miró a Madeline frente a ella y preguntó adormilada. Lord Billette me pidió específicamente que escoltara a estos tres prisioneros, tal vez no confíe en nadie más para esta tarea. Y hasta Lady Funina ha venido. Madeline miró a Yubay y a los otros dos que estaban a su lado y le explicó a la recepcionista. Ah, qué maravilloso, ser favorecido por figuras tan importantes como Lady Billette y Lady Funina. Pero lo único que puedo hacer aquí es enfrentarme a un nuevo prisionero tras otro. La recepcionista miró a Madeline frente a ella y dijo con envidia. ¿Podrías probar un servicio sonriente? Podría mejorar la reputación de su negocio. Madeline miró a la recepcionista que estaba frente a ella e hizo una sugerencia. Está bien, cada prisionero que viene aquí a registrarse se ve tan sombrío, ¿cómo puedo sonreír? Y aunque le sonría, probablemente pensarán que soy una especie de masoquista retorcido o algo así, ¿verdad? La recepcionista miró a Madeline frente a ella y se dijo a sí misma con una sonrisa. Ah. Eso tiene mucho sentido. Paimon asintió en señal de acuerdo, encontrando la idea razonable. En realidad. Sin embargo, normalmente el trabajo de una mujer implica tratar con prisioneros, y no necesariamente es necesario saludarlos con una sonrisa. Yubay miró a la recepcionista frente a él y asintió levemente. Sí, tal como dijo este apuesto caballero. No necesito saludar a los criminales con una sonrisa. La recepcionista miró a Yubay e inmediatamente adoptó una expresión seria. Muy bien, la entrega está completa. Los tres pueden registrarse aquí ahora. La señorita Maretti, la recepcionista, le guiará a través de los procedimientos posteriores. Madeline miró a Yubay y a los otros dos que estaban a su lado y habló. Suspiro, déjamelo a mí. Vuelve a ese mundo iluminado por el sol. Maretti miró a Madeline frente a ella y suspiró. Madeline no se quedó mucho tiempo después de escuchar esto y caminó lentamente hacia la dirección por donde había salido del ascensor. Déjeme ver. Yubay, Jing y Paimon, ¿verdad? Maretti miró los nombres en la lista y preguntó. Sí. Jing asintió al escuchar esto. Sí, así es. Paimon, al oír esto, extendió sus manitas y dijo. Yubay asintió levemente al escuchar esto. Primero, permítame confirmarle los cargos y las sentencias. Sus cargos son. Jing y Paimon comieron el pastel preparado por el mensajero de invierno para los dioses sin su permiso, lo que provocó un breve silencio en el núcleo político de Fontaine. ¿Su sentencia es de 45 días? Mientras Maretti miraba la lista de crímenes y sentencias, su tono se fue volviendo cada vez más desconcertado. Ja. Realmente no esperaba que tu crimen fuera este. Cuando Yubay escuchó esta acusación, le pareció divertido y dijo, ¿podría ser ese pastel que nos dio Bayelit? Paimon inmediatamente se dio cuenta de algo al escuchar esto, luego miró a Jing a su lado y dijo con una repentina comprensión. Solo a juzgar por este crimen, ustedes deberían ser personas capaces de grandes cosas. Teniendo en cuenta el eterno amor de Lady Funina por los postres, ¿en qué se diferencia esto de asesinar al dios del agua? Maretti miró a Jing y Paimon frente a ella y agitó la mano mientras hablaba. Gracias por el cumplido. Tienes un gusto excelente. Al escuchar esto, Jing colocó sus puños en su cintura, miró a Maretti frente a ella y expresó su gratitud. Dime rápidamente qué crimen cometió Yubay. Paimon miró a Maretti frente a él y la instó con una expresión curiosa. Déjame ver. El señor Yubay, un anciano invitado del templo del renacimiento de Liyue, robó el molusco bivalvo perteneciente al dios del agua durante la estación seca sin su permiso. Esto causó que el dios del agua se deprimiera, y se fue a las afueras de Fontainebleau para despejar su mente durante 3 días, causando pánico entre la gente de Fontainebleau. ¿45 días de sentencia?
Mientras Maretti seguía leyendo, sus pupilas se dilataron y su tono se llenó de dudas. ¿Este es aún más pesado? Después de leer todo esto, la mirada de Maretti hacia Yubai se volvió extraña. Cuando Yubai escuchó esta acusación, suspiró impotente. ¿Qué clase de acusación extraña es esta? ¿Fontaine realmente tiene esta ley? Cuando Paimon oyó la acusación, su rostro se llenó de incredulidad. Inesperadamente, Funina inventó una acusación tan escandalosa contra Yubai. ¿Y qué significa que Funina estuvo deprimida durante 3 días? Ella no parecía deprimida en absoluto. Incluso la boca de Jing se abrió un poco cuando escuchó la carga. Cielos, las leyes de Fontaine han ampliado realmente sus horizontes. Aunque no pensé inmediatamente en la ley correspondiente cuando vi este crimen, parece que existe tal ley en mi memoria. Suspiro. Realmente no sé si simplemente tienes mala suerte o qué, pero al menos cuando recolectes conchas marinas, deberías hacerlo a espaldas de Lady Funina. Maretti miró a Yubai frente a ella, suspiró y le ofreció un consejo. También provocó que el señor dios del agua estuviera deprimido durante 3 días y sumió al pueblo de Fontaine en el pánico. Una condena de 45 días es algo comprensible. Maretti miró a Yubai frente a ella y dijo con cierta simpatía. Al fin y al cabo, es probable que incluso algunos habitantes de Fontainebleau desconozcan dicha ley. Si no fuera porque hice el examen para conseguir un puesto fijo aquí, ella no memorizaría ninguna ley extraña. Además, estaba segura de que este caballero no era el único que había cometido semejante crimen. He llegado a una comprensión profunda de mis pecados. Por eso vine a Petersburgo, Mello, para expiar mis pecados. Al escuchar esto, Yubai puso una expresión seria y habló con Maretti frente a él. Ah, vale, espiaré mis pecados. Ojalá tuviera tanto tiempo libre como tú, pero desafortunadamente, todavía tengo que ganarme mora. Gracias por ampliar mis horizontes, pero aún falta completar correctamente los trámites para entrar en Mero Petersburgo. Al escuchar esto, Maretti asintió superficialmente, luego miró a Yubai y a los otros dos y explicó. Por favor, párese frente a ese tablero. Te tomaré fotografías con un fonógrafo. Maretti miró a Yubai y a los otros dos frente a ella y dio instrucciones. Vale, asegúrate de que la foto se vea bien. Paimon reflexionó un momento al escuchar esto, luego miró a Maretti frente a él y le dio un recordatorio. Capítulo 1036 La guía, el permiso. Luego Maretti caminó hacia la cámara, y Yubai y los otros dos lo siguieron. Jin caminó hacia el frente de la cámara y miró la lente con naturalidad. ¿Hacer clic? Con un clic. Jin se dio la vuelta y, con otro clic, salió. El siguiente fue Paimon, quien, en el instante en que se tomó la foto, puso sus puños contra su cintura. Con un chasquido, Paimon se dio la vuelta nuevamente, se agarró el pecho y también salió volando. Yubai, quien apareció por último, miró a la cámara con una sonrisa natural y leve en sus labios. Con un clic, Yubai se dio la vuelta, quedó de perfil frente a la cámara y salió. A continuación, con la ayuda de Maretti, Yubai y los otros dos completaron todas las formalidades. Después de hacer todo esto, Maretti condujo a Yubai y a los otros dos hasta un hombre. Muy bien, gracias a todos por su cooperación. Alguien los guiará de ahora en adelante. Aprovecha esta oportunidad de renacer. Maretti miró a Yubai y a los otros dos frente a ella y comenzó a explicar. Renacimiento, ¿no es eso un poco exagerado? Solo nos quedaremos aquí 45 días. Paimon miró a Maretti frente a él y preguntó con expresión perpleja. Renacimiento. Es interesante. A Yubai le pareció divertido escuchar esa palabra. Sois los 3, ¿no? Venid conmigo. El hombre miró a Yubai y a los otros dos frente a él y habló. Está bien, mi nombre es Paimon, esta persona es Jing, y ese de allí es Yubai. Al escuchar esto, Paimon miró al hombre frente a él y comenzó a presentarlo. No es necesario, no recordaré sus nombres, vámonos. Después de que el hombre terminó de hablar, condujo a Yubai y a los otros dos a un barco patrulla. La compuerta que tenían frente a ellos se abrió y se cerró en ese momento, revelando un canal que parecía extenderse infinitamente ante ellos. La carretera estaba generalmente poco iluminada y había niebla arremolinándose en la distancia, lo que hacía que la gente se sintiera muy deprimida. Después de un largo rato, Yubai y los otros dos fueron sacados del barco patrulla por el hombre. El hombre permaneció en silencio y condujo a Yubai y a los otros dos hacia adelante. Algunos de los transeúntes parecían feroces y amenazantes,
mientras que otros eran tímidos y cobardes. Disculpe, ¿es usted el guardia aquí? ¿Hay algo que deba saber? Paimon observó la figura del hombre que se alejaba y no pudo evitar preguntar con curiosidad. El hombre se detuvo al oír esto, pero no habló. ¿Pregunté algo que no debería haber hecho? Al ver que el hombre no respondía, Paimon pareció un poco avergonzado. ¿Por qué debería responderte? No me serviría de nada. El hombre se dio la vuelta, miró a Yubai y a los otros dos frente a él y dijo en tono molesto. ¿Por qué fuiste tú quien vino a saludarnos? Jing miró al hombre excéntrico frente a ella y preguntó con una expresión perpleja. Suspiro, por eso odio a los recién llegados. No aceptaría este trabajo si no fuera por la licencia. Al oír esto, el hombre suspiró, luego se dio la vuelta y continuó caminando hacia adelante. Pase de licencia. Este nombre, parece que lo he escuchado antes en alguna parte. Al escuchar esto, Paimon miró a Jing y Yubai a su lado y susurró. ¿No es este el mismo título que el dios del agua usó para Leosley? Está bien, los dejaré salir del apuro ya que no son el tipo de reclusos nuevos que lloran, se quejan y causan problemas. Puedo charlar contigo a regañadientes, pero la próxima vez tendré que cobrarte una multa. El hombre se dio la vuelta, miró a Yubai y a los otros dos frente a él y les recordó. En este lugar no se puede utilizar mora, sino que se expiden licencias. En Melo Petersburgo se puede comprar casi todo, satisfacer deseos, ganar poder e incluso cambiar el propio destino. El hombre miró a Yubai y a los otros dos frente a él y continuó hablando. Jeje. Cambia tu destino. Cuando Yubai escuchó las palabras cambiar el destino, se rió 2 veces. ¿Son los cupones con licencia realmente tan mágicos? Realmente puede cambiar el destino de uno, si esta cosa es realmente tan mágica. Entonces ya no necesitaría molestarse en salvar el mundo de Teyvat. Desgraciadamente, la persona que tengo delante habla de cambiar su destino, que es claramente un destino que está incluido dentro del destino mismo. Entonces, la licencia. ¿Es una moneda que solo se puede usar aquí? Paimon miró al hombre que tenía frente a él, extendió sus pequeñas manos y preguntó. No es tan sencillo. Como dijo Maretti, todos renaceremos. No importa la riqueza o el poder que hayas tenido alguna vez, una vez que llegas a Mero Petersburgo, solo puedes abandonarlo todo y comenzar a obtener licencias de nuevo. El hombre miró a Yubai y a los otros dos frente a él y lentamente comenzó a explicar. Vaya. Al escuchar esto, Jing miró a Yubai a su lado y respondió suavemente. Todos empiezan desde el mismo pie, lo que te da la oportunidad de empezar de nuevo en una vida terrible. Creo que este es el verdadero propósito de la licencia. La licencia simboliza la verdadera equidad y la verdadera justicia. Es por eso que muchos presos, incluso después de haber cumplido sus condenas, no quieren volver al mundo exterior. Después de que el hombre terminó de hablar, guió a Yubai y a los otros dos para que continuaran caminando hacia adelante. Pero al final, esta es solo una versión diminuta de la ciudad de la luz y la oscuridad. Yubai miró a su alrededor y murmuró para sí mismo. Así es Mello Pittsburgh. Siempre pensé que sería un lugar parecido a una prisión. Paimon aprendió mucho al escuchar esto. No pienses que este lugar es demasiado maravilloso, pero tampoco demasiado terrible. Mira bien el paisaje, no podrás volver a verlo dentro de un tiempo. El hombre se detuvo y se giró para mirar la enorme cúpula de cristal que tenía delante. Más allá del recinto de cristal se encuentra el océano insondable. Los rayos del sol se reflejan en el mar azul, las algas se mecen con la brisa y bancos de peces nadan frente a la ventana. Se ve increíblemente hermoso. Bonita vista. Yubai cruzó los brazos sobre el pecho, miró la escena frente a él y habló. Sí, es una hermosa vista, después de estar tanto tiempo alejado del sol. Incluso las aterradoras profundidades del mar me resultan acogedoras y ya no siento ninguna sensación de opresión. El hombre se quedó con las manos en las caderas, mirando el paisaje fuera del cristal, y comentó con un suspiro. Oh, en realidad soy un prisionero como tú. Recibir a nuevos prisioneros es un trabajo secundario que hago para obtener algunas licencias. El hombre miró a Yubai y a los otros dos que estaban a su lado, con una sonrisa en sus labios. ¿Has visto al duque? ¿Y también hay una albacea para Vintersen? Jing miró al hombre que estaba a su lado y agitó la mano, preguntando. El hombre no dijo nada al oír esto, e inmediatamente se dio la vuelta y caminó hacia adelante. Al ver esto, Yubai y los otros dos no tuvieron más remedio que seguirlo.
¿Por qué no dices nada otra vez? Paimon miró la figura del hombre que se alejaba y preguntó, desconcertado. El contenido gratuito termina aquí, todo lo que sigue es contenido pago. Mientras el hombre caminaba, habló con Yubai y los otros dos detrás de él. Capítulo 1037. Primer encuentro con Leosley. ¿Realmente el dinero es lo único en lo que piensas? Oh, no. ¿Una matrícula? Paimon miró la figura del hombre que se alejaba y lo interrogó enojado. Ya casi llegamos. Bájate aquí y prueba a manejarlo. El hombre se dio la vuelta, miró los ascensores detrás de los guardias de seguridad y habló. Al escuchar esto, Yubai y los otros dos se dirigieron inmediatamente hacia el ascensor. El hombre lo siguió adentro. Después de descender por un largo tiempo, la expresión de Paimon se volvió cada vez más extraña. Por eso tenemos que profundizar aún más. ¿Qué tan profundo es esto en el océano? Paimon miró el ascensor que descendía y dijo sorprendido. Es como un reflejo de tu vida pasada, ¿no? El hombre, como un filósofo, le hizo una pregunta a Paimon. Bien. No es tan malo. Paimon, algo avergonzado, ofreció una explicación. Ser capaz de construir un mero Petersburgo tan gigantesco en el océano, e incluso a tanta profundidad bajo tierra. Hay que decirlo, este es un gran proyecto. Yubai miró el ascensor frente a él y exclamó con admiración. Incluso comparado con la era en la que los inmortales primordiales y sus mensajeros del cielo vagaban por el mundo mortal, un edificio así es extremadamente raro. Al escuchar esto, el hombre le dirigió a Yubai una mirada extraña. ¿Qué hora es ahora? Esta persona realmente tiene el descaro de comentar sobre Mello Pittsburgh aquí. ¿Crees que estás aquí de visita? Sin embargo, no dijo nada, sino que esperó en silencio a que el ascensor se detuviera. Después de mucho tiempo. El ascensor se detuvo y, una vez fuera, apareció a la vista una zona algo poco iluminada. El suelo aquí está hecho de metal. El área circundante estaba llena de enormes tubos de metal. Hay dos guardias de seguridad parados justo frente a ellos. Después de doblar una esquina, verás algunos prisioneros que acaban de llegar. Algunos de ellos parecían preocupados, algunos estaban llenos de arrepentimiento y algunos parecían feroces. Justo cuando Yubai y sus dos compañeros pasaban junto a estas personas. En las sombras, varias miradas hostiles recorrieron a Yubai y sus compañeros. Llegar aquí supone la entrada oficial a Mero Petersburgo. Parece que también hay algunos prisioneros que acaban de llegar. Tienen un aspecto sombrío, y algunos son bastante feroces. ¿Nos estamos relajando demasiado? Paimon miró a la gente que lo rodeaba, luego extendió sus pequeñas manos y le dijo a Yubai y Jing. Piensa rápidamente en algo triste. Jing miró a Paimon frente a ella y dijo con una ligera risa. Considerando que ya estamos en territorio ajeno, realmente necesitamos descubrir cómo jugar bien con el prisionero. Si nos exponen, ni siquiera Villet podrá salvarnos. Paimon miró a Yubai y Jing frente a él y preguntó con algo de miedo. No te preocupes, no debería pasar. Pequeño Paimon, debes saber que hay más criminales que los pocos que vemos. Algunos prisioneros parecen relajados y amables en la superficie, pero en realidad son extremadamente oscuros por dentro. Creo que probablemente seamos de este tipo en este momento. Yubai miró a Paimon frente a él y agitó la mano para explicar. ¿Por qué de repente siento que nos has retratado a mí y al viajero bajo una luz tan mala? Al escuchar esto, Paimon miró a Yubai frente a él y reveló una expresión desdeñosa. En ese momento, el hombre caminó hacia Yubai y los otros dos. No sé mucho sobre ti, y no sé qué crimen cometiste. Pero, no te metiste con alguien con quien no debías, ¿verdad? El hombre miró a Yubai y a los otros dos frente a él y preguntó con una expresión extraña. ¿Alguien con quien no debería haberme metido? No debería haberlo, ¿verdad? ¿Por qué tomaste la iniciativa de hablar con nosotros esta vez? Paimon miró al hombre frente a él y preguntó con una expresión perpleja. No es momento de preocuparse por esto. Pueden ir allí ustedes mismos. Primero déjenme aclarar esto, probablemente este sea el final de mis funciones. Buena suerte a todos. El hombre señaló en una dirección y luego rápidamente dejó a Yubai y a los otros dos, parados no muy lejos. ¿Qué significa eso? Oye, espera un momento, ¿normalmente hay tantas agencias de seguridad aquí? Paimon oyó un sonido de golpeteo. Frente a ellos se encontraba un escuadrón de guardias, marchando en formación ordenada hacia Yubai y sus compañeros. Obviamente no. Prepárense para la batalla.
Al escuchar esto, Jing frunció sus hermosas cejas. Luego, desató 5 fuerzas elementales más el poder Yin-Yang, sacó su espada Engli y asumió una postura de lucha. El inmenso poder elemental y las fluctuaciones de energía Yin-Yang se extendieron hacia afuera como un torbellino. Incluso algunos de los prisioneros circundantes se vieron afectados por esta aura y mostraron expresiones de miedo. ¿A nosotros? ¿Ya hemos sido expuestos? Paimon miró al equipo de seguridad que se acercaba, metió sus pequeñas manos en su pecho y dijo con incredulidad. Por el contrario, Yubai miraba tranquilamente hacia adelante. ¡Qué energía elemental tan poderosa! Parece que los rumores eran ciertos. Reclusos 7459, 7560 y 7561, bienvenidos. No se pongan tan nerviosos. Estas unidades de guardia no están aquí para ser sus adversarios, simplemente cumplen con su deber como guardia de honor. Un hombre vestido con lo que parecía un traje y un chal salió de la oficina de seguridad. Le explicó a Yubai y a los otros dos con una voz fuerte y firme. El hombre tenía cabello negro con mechas plateadas, ojos morados y llevaba un ojo de Dios con elementos de hielo. Escuché que son amigos del señor Navijet. Por eso dejé que estos chicos vinieran aquí a hacer fila y esperar. El hombre misterioso miró a Yubai y a los otros dos frente a él y comenzó a explicar. Al oír esto, Jin guardó la espada Engli. Las diversas fuerzas elementales y energías Yin-Yang que estallaron a su alrededor disminuyeron gradualmente. ¿Sabes de mi relación con Navelet? Paimon miró al hombre que llevaba el ojo del elemento hielo y preguntó con una expresión perpleja. Jeje. Puede que el fondo marino no esté tan aislado de información como te imaginas, pero por desgracia, eso es todo lo que sé. Sin embargo, además de esto, también sé una cosa, se rumorea que este señor Yubai posee un poder comparable al de un dios. En cuanto al poder de los dioses, estoy seguro de que esta pequeña ciudad de Mero Petersburgo no puede contenerlos. Por supuesto, eso es todo lo que he oído. No sé mucho de nada más. El hombre misterioso miró a Yubai a su lado, se rió entre dientes y luego dijo. Tú eres Leosley. Es decir, el duque del que hablan los habitantes de Fontainebleau. Yubai miró a Leosley frente a él y preguntó. Así es, tal como usted dijo, señor Yubai. Sé que Melo Pitesbeck no puede detenerte, pero aún así te pido que no entres a ciertas áreas especiales sin permiso. Leosley miró a Yubai frente a él y agitó la mano mientras hablaba. Señor Leosley. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que este Mero Petersburgo no puede retenerme? Yubai miró a Leosley frente a él y una leve sonrisa apareció en sus labios. El hombre que había guiado a Yubai y a los otros dos hacia un lado estaba casi estupefacto. ¿Una persona con poder comparable al de un dios? Y a juzgar por el tono del duque, parece ser cierto. Capítulo 1038 Reencuentro con Linni. Purificó el resentimiento de los demonios que purificaron toda una isla gigante y salvaron al dios de la hierba divina de Sumeru. Cada una de estas dos cosas por sí sola es algo que la gente común no podría lograr. Además, el señor Billete me dijo explícitamente que si usted desea, podría incluso destruir todo Mero Petersburgo en un instante. Leosley sonrió al escuchar esto, luego miró a Yubai frente a él y habló. Puede purificar el resentimiento de los demonios en toda la región de Inazuma. Hasta donde él sabía, la isla gigante era incluso comparable en tamaño a toda una región Bailu. Aunque sea una fuerza purificadora no es ofensiva. Pero eso es suficiente para demostrar el poder que posee la persona que tenemos delante. Además, también tenía algún conocimiento de lo que había sucedido allí recientemente. Por ejemplo, bloqueó fácilmente el ataque de Billete. Admitió que la noticia realmente lo sorprendió. Destruir Mero Petersburgo es una exageración. No soy capaz de tal cosa. Yubai miró a Leosley frente a él y negó levemente con la cabeza. Paimon puso los ojos en blanco al oír esto. Incluso Jing puso sus manos en sus caderas y miró a Yubai con una expresión desdeñosa. En mi experiencia, no debería haber nadie que posea tal poder. Pero si el señor Billete me lo dijo personalmente, tendré que pensarlo detenidamente. Leosley miró a Yubai frente a él y sonrió con calma. Jeje. Al escuchar esto, Yubai cerró los ojos levemente y se rió suavemente. ¿Destruir todo Mero Petersburgo? El hombre que estaba escuchando a escondidas cerca tragó saliva mientras miraba a Yubai parado frente a Leosley. Y mira, incluso alguien como el señor Yubai que posee tal poder. Incluso ustedes, que son amigos de gente importante, tienen que venir aquí cuando se meten en problemas.
¿Qué tan justo es eso? Leosley miró a Yubai y a los otros dos frente a él e hizo una broma. Así que eres el duque. Parece mucho más joven de lo que imaginaba. Paimon miró a Leosley frente a él, claramente no esperaba que el legendario duque fuera tan joven. Ella había pensado que el duque sería un hombre de mediana edad. El señor Dicken estuvo a cargo de recibirla hace un momento. ¿Fue satisfactorio el proceso? Leosley miró a Dicken, que parecía nervioso no muy lejos, y le preguntó a Yubai y a los otros dos. Señor duque. Al oír esto, Dicken caminó nervioso hacia Leosley. La pregunta de Leosley inmediatamente le hizo empezar a sudar. Su actitud no era exactamente amistosa cuando estaba guiando el camino hacia Yubai y los otros dos. Aparte de no ser muy hablador, es muy responsable. Jing miró a Leosley frente a ella y respondió. ¿Ah? ¿No te gusta hablar? Esto me sorprende mucho. Recuerdo que el señor Dicken era bastante hablador. Al oír esto, Leosley apoyó la barbilla en una mano y murmuró fingiendo confusión. Bien. Al escuchar esto, el cuerpo de Dicken comenzó a temblar de tensión. Pero es realmente notable que todavía se pueda dar una evaluación positiva de ser consciente y responsable. Señor Dicken, hablamos del destino en nuestra última reunión de trabajo. Creo que el destino recompensa a quienes se toman todo en serio. Leosley se dio la vuelta, miró a Dicken frente a él y comenzó a hablar lentamente. Espera hasta que regreses a tu cama. Verás que los guardias te dan permisos adicionales. Leosley miró a Dicken frente a él y le ofreció un recordatorio. Gracias, su gracia. Ah, y a los tres, muchas gracias por hablar tan bien de mí. Si necesita algo en el futuro, no dude en contactarme en cualquier momento. No acepto cupones especiales. Al escuchar esto, el rostro de Dicken se iluminó de alegría y expresó su gratitud a Leosley, Yubai y los otros dos. Con esto concluye la introducción, ya nos hemos tomado suficiente tiempo. Señor diácono. Leosley miró a Dicken que estaba a su lado y habló. Sí. Por favor, permíteme despedirme ahora. Al escuchar esto, Dicken asintió rápidamente, luego colocó una mano plana sobre su pecho y sonrió a Yubai y a los otros dos. Luego se dio la vuelta y se fue con una expresión feliz. Ustedes tres, por favor, vengan conmigo. Para mostrarte Melo Pitesbeck, te llevaré a recorrerlo para que puedas integrarte mejor en la comunidad. Después de que Leosley terminó de hablar, se dio la vuelta y caminó hacia adelante. ¿Nos va a dar él personalmente un recorrido? Simplemente no puedo entender qué está pasando por la cabeza de esta persona. Al ver esto, Paimon le susurró a Jing y Yubai. Dejémonos llevar por la corriente por ahora. Después de todo, este duque parece saber algo sobre Yubai, así que ciertamente no nos hará nada. Jing miró a Paimon frente a ella y sonrió. En realidad. Después de todo, con Yubai cerca, incluso si algo sucede, irse de aquí es solo cuestión de un momento. Paimon asintió al escuchar esto. No es de extrañar que Charlotte estuviera tan interesada en él, es realmente un tipo bastante misterioso. Apresurémonos y alcancemos. Después de que Paimon terminó de hablar, él, Jing y Yubai lo siguieron. Luego, Leosley guió a Yubai y a los otros dos en un recorrido por el comedor autorizado, el estadio de boxeo, el área de producción y el área de la prisión. Nos explicaron cosas mientras recorríamos el sitio. La cafetería es una instalación franquiciada donde podrás obtener una comida gratis todos los días. En la arena de boxeo podrás ganar boletos de licencia boxeando. La zona de producción, donde trabajaban la mayoría de los prisioneros, producía máquinas de relojería, y la mayoría de las máquinas de relojería de Fontaine se originaron aquí. Según Leosley, los guardias informaban más tarde a los prisioneros de sus camas asignadas en el bloque de celdas, donde dormían. Además, en la prisión de Peter y Mejoburg, las principales áreas de actividad de los presos cada día eran el área de producción y el bloque de celdas. Justo cuando Yubai y sus dos compañeros se preparaban para seguir a Leosley a la siguiente ubicación. Pero entonces vi una figura familiar. Ah. Paimon miró a Linny caminando hacia abajo, algo sorprendido. ¿Cómo llegó Linny aquí? Jing miró a Linny y murmuró sorprendida para sí misma. ¿Eh? Linny giró la cabeza y su mirada se tensó visiblemente cuando miró a Yubai y a los otros dos. Al ver esto, Leosley también se detuvo. Ah, eso realmente me sorprendió. Su gracia, nunca esperé verla aquí. Pensé que estaba alucinando por trabajar demasiado. Linny miró a Leosley y extendió las manos. ¿Está aquí también el señor Yubai? ¡Qué extraño!
Su padre ya le había contado sobre la identidad del señor Yubai. Además, según la suposición de padre, el dios del agua llama al señor Yubai viejo maestro. Es obvio que estos dos dioses tienen una buena relación. Pero, ¿por qué enviaron al señor Yubai a Mello Petersburgo? Incluso viajeros y Paimon han venido aquí. Además, el duque Leosley, administrador de Mello Petersburg, dirigió personalmente al señor Yubai y su séquito. ¿Estaban allí de visita, en lugar de ir a la cárcel? Capítulo 1039 Enfermera jefe y Seven. Las ilusiones no te ayudarán a aligerar tu carga de trabajo, sigue adelante. Leosley miró a Linny y extendió las manos. ¿Pero, qué te pasó hace un momento? Leosley miró a Paimon a su lado y preguntó con cierta confusión. No es nada, no es nada. Solo me preocupa lo duro que será mañana, jaja. Paimon agitó su mano inmediatamente al escuchar esto. Bueno, en ese caso, continuemos. Al escuchar esto, Leosley continuó guiando a Yubai y a los otros dos hacia adelante. Linny frunció el ceño ligeramente mientras observaba las figuras de las 4 personas que se alejaban. Después de caminar durante un largo tiempo, Yubai y los otros dos siguieron a Leosley a una habitación bastante tranquila. La habitación contenía varias camas y un escritorio grande. La mesa estaba cubierta de libros y en la habitación también había muchos medicamentos y suministros médicos. En la silla detrás de la mesa. Allí está sentada una niña que parece una niña pequeña y es aproximadamente del mismo tamaño que Kla. Lleva el ojo del elemento agua, tiene 2 orejas esponjosas y una cola. Llevaba un vestido pequeño y medias blancas. También llevaba un dispositivo de escucha en forma de corazón y un sombrero. La niña estaba sentada en la silla, balanceando las piernas. Se ven muy lindos. ¿Mercedes en forma humana? Yubai miró a la niña sentada en la silla. Una tenue luz azul destellaba en sus pupilas. En ese momento, Leosley miró a Yubai a su lado. Durante todo el viaje mantuvo esa expresión tranquila. Además, por mis interacciones con él, pude notar que sus conocimientos eran excepcionalmente altos. Era una persona extraordinaria. Leosley miró a Yubai a su lado y murmuró para sí mismo. ¿El duque? No esperaba que vinieras a la enfermería a estas horas. ¡Ay, Dios mío! ¿No estás herido? Cuando la niña vio a Leosley, se levantó y preguntó con preocupación. Desafortunadamente, todavía no. Gracias por su preocupación, señorita Siguen. Leosley miró a Siguen frente a él y extendió las manos. Jeje. Entonces, viniste por esos 3 de allí. Siguen miró a Yubai y a los otros 2 que estaban a su lado y preguntó con una leve risa. Bien, déjame presentarte. Esta es la enfermería. Y esta señorita Siguen es la enfermera jefe de Mello Petersburg. Leosley miró a Yubai y a los otros 2 que estaban a su lado y comenzó a presentarlos. Aunque me llaman enfermera jefe, en realidad soy responsable de todo el trabajo de enfermería. Hola, caras nuevas. Sigeben miró a Yubai y a los otros 2 frente a ella y agitó su pequeña mano con una linda sonrisa. Al escuchar esto, Jing y Paimon sonrieron y asintieron hacia Siguen. Hola, señorita Siguen. Yubai miró a Sigeben frente a él y agitó la mano mientras hablaba. Es raro que tenga tiempo para descansar sin que los pacientes me molesten. ¿Sería tan amable la enfermera jefe de cenar con nosotros? Leosley miró a Siguen frente a él y le extendió una invitación caballerosa. Esos 3 deben ser prisioneros muy importantes. Yo también me uniré a la ceremonia de bienvenida. Al escuchar esto, Sigeben pareció haber adivinado algo y sonrió a Yubai y a los otros 2. Gracias, enfermera jefa, por acompañarnos para cerrar de forma perfecta el recorrido de hoy. Leosley miró a Siguen frente a él y le dio las gracias. Oye, ¿ya terminó la gira? Paimon al oír esto preguntó con cierta confusión. Te hemos explicado todo lo necesario para la vida diaria. En cuanto al trabajo, alguien vendrá a guiarte más tarde. ¿Hay algo más? Al oír esto, Leosley apoyó la barbilla en una mano y murmuró. Rara vez llevo gente de gira. ¿Por qué no haces las preguntas? Leosley bajó la mano y miró a Yubai y a los otros 2 frente a él, haciendo una pregunta. Este lugar. El aura de las leyes de la vida. Al escuchar esto, Yubai frunció el ceño ligeramente. ¿Dar qué? Paimon parecía desconcertado al escuchar esto. Leosley, Jing e incluso Hitchcock pusieron expresiones extrañas al oír esto. ¿Qué es la ley de la vida? Cada ser vivo en este mundo posee una pequeña cantidad de las leyes de la vida.
Pero en un lugar, sentí una ley de vida extremadamente débil. Aunque débil, es mucho mayor que la fuerza vital que poseen los humanos. Al ver las expresiones perplejas en los rostros de las personas frente a él, Yubai comenzó a explicar. Se había sentido así antes cuando él y Morax estaban reprimiendo la marea creciente. Sin embargo, este sentimiento ahora es mucho más claro. Él ya sabe exactamente dónde está ese lugar. Inesperadamente, esa débil ley de vida convergía con una cantidad tan grande de agua primordial en el útero. Duque, ¿entendiste? Higgins se llevó un dedo a los labios y le preguntó a Leosley. Lo siento, creo que no entendí. Leosley meneó la cabeza al oír esto. La ley de la vida, este poder existe dentro de todos los seres vivos en el mundo mortal, sin importar lo que sea. Pero, ¿qué significa la percepción y cómo la percibimos? ¿Es visión elemental? Pero incluso después de usar visión elemental, no pudo sentir nada. Las palabras eran tan profundas que no entendió ni una palabra de ellas. ¿Yubai? ¿Por qué de repente sacas a relucir este tipo de tema en un lugar como este? Jin puso sus puños en su cintura, miró a Yubai a su lado y dijo con una expresión desdeñosa. Nada. Simplemente finge que estoy hablando conmigo mismo. Mirando las expresiones perplejas en los rostros de las personas frente a él, Yubai se rió entre dientes y dijo. Si esto también es un problema, entonces realmente me deja perplejo. Regresemos primero a la cafetería y veamos si la comida puede darte alguna inspiración. Por supuesto, las preguntas formuladas deben estar dentro del alcance de mis conocimientos o de las respuestas que puedo proporcionar. Leosley miró a Yubai y a los otros dos frente a él y extendió las manos. Animar. Nuestras comidas de asistencia social son bastante buenas. Sigeven miró a Yubai y a los otros dos frente a ella y dijo con una sonrisa. Después de decir esto, el grupo se dirigió hacia la cafetería franquiciada. Había 5 personas sentadas a la mesa, y sobre la mesa había unas grandes cajas de almuerzo. 3 de las cajas de almuerzo abiertas contenían muchas hogazas de pan fragantes. ¿Cómo estuvo la comida hoy? ¿Estás satisfecho? Siguen se sentó en la silla, miró a Yubai y a los otros dos frente a ella y preguntó con una sonrisa. «Wow, esto se ve increíblemente delicioso». Navelet también comentó que las condiciones de vida en Melo Petersburgo son precarias. Nunca imaginé que los prisioneros comerían tan bien todos los días. Paimon pisoteó alegremente su pie mientras miraba el pan fragante que tenía frente a él. Es realmente bueno. Yubai tomó un trozo de pan, le dio un mordisco y luego comentó. El punto clave es que es gratis. Jing miró a Paimon a su lado y habló. Capítulo 1040 Siegwen se siente extraña. ¿No es esa una lonchera que solo las personas superafortunadas pueden ganar? Ustedes tienen mucha suerte. Sigeven miró las cajas de almuerzo de Yubai y los otros dos y habló. No tiene nada que ver con la suerte. Hablé con el señor Versalles y conseguí que te eximieran del sorteo. Leosley miró a Paimon frente a él y negó levemente con la cabeza. Bueno, lo que comes depende completamente de la suerte. Supongo que es algo peculiar lo que hace el chef Versailles en el comedor franquiciado. Sigeven miró a Yubai y a los otros dos frente a ella y comenzó a explicar. Lo sabía. Si los presos pudieran comer esta deliciosa comida en cada comida, la tasa de criminalidad en Fontaine se dispararía. Al fin y al cabo, aquí hay alojamiento y una comida deliciosa. Paimon miró a Siegfried y Leosley frente a él y extendió sus pequeñas manos. Ustedes tres, ¿acaban de mencionar al señor Navelet? Me gustaría preguntarle cómo ha estado últimamente. ¿Está ocupado con el trabajo? ¿Has prestado atención a tu salud? Mirando a Yubai y a los otros dos frente a ella, Sigeven preguntó con preocupación. Se ve saludable en todos los sentidos, solo está un poco cansado, ha estado trabajando muy duro. Paimon miró a Siegwen frente a él y comenzó a explicar. Suena igual que siempre. Parece que la enfermera jefe no necesita preocuparse. Leosley miró a Siegwen que estaba a su lado y habló. Pero parece que ha pasado un tiempo desde que escuché algo sobre él. Al oír esto, Hitchcock bajó ligeramente la cabeza y murmuró preocupado. No tener noticias es buena noticia. O la próxima vez que necesites hablar con él, pídele a la enfermera jefe que te acompañe cuando tenga tiempo. Leosley miró a Siegwen que estaba a su lado y agitó la mano mientras hablaba. Pero hablando de noticias sobre Navelet. Conozco a uno, y es el señor Yubai, quien resistió fácilmente el ataque del señor Billete. Leosley miró a Yubai frente a él y habló lentamente.
Señor Yubai, ¿se peleó con el señor Navilet? Pelear no es bueno. Sigeven miró a Yubai frente a ella y negó levemente con la cabeza. A eso no se le debería llamar pelea. Simplemente bloqueé el ataque del señor Navelet. Yubai miró a Sigeven frente a él y explicó con una leve risa. Sin embargo, Mello Pitesbeck no debería estar bajo la jurisdicción del tribunal. ¿Hay algo que necesites discutir con Navelet? Paimon pareció haber pensado en algo y miró a Siegfried y a la otra persona frente a él y preguntó. Al fin y al cabo, este lugar necesita proporcionar diversos productos mecánicos al gobierno de Fontaine, y también es necesario obtener algunos suministros necesarios del agua. Siempre habrá alguna comunicación involucrada. Aunque Melo Pitesbeck no está bajo la jurisdicción directa del tribunal, en última instancia es parte de Fontaine. Leosley miró a Paimon frente a él y lentamente comenzó a explicar. Así es como es. Paimon asintió pensativamente al escuchar esto. Además, el señor Navelet tiene buen carácter y cualquier asunto se puede discutir con él con claridad y sin mucho esfuerzo. Estoy dispuesto a mostrar más respeto y hacer concesiones en este sentido. Leosley miró a Yubai y a los otros dos frente a él y continuó explicando. En resumen, ahora os trataré como invitados por Navelet. Pero, por desgracia, esto solo puede continuar hasta el final de esta comida. Después de esto, tendréis que comportaros como prisioneros. Leosley miró la lonchera sobre la mesa y habló. Claro. Gracias por su hospitalidad, señor Leosley. Yubai miró a Leosley frente a él y expresó su gratitud. No seas tímido, una nueva vida te espera. Después de comer, por favor, ve al bloque de celdas a descansar. Mañana todavía tienes trabajo que hacer. Leosley miró a Yubai y a los otros dos frente a él y habló. Quizás estás tratando de solicitarme algunos privilegios especiales. Disculpe, necesita canjearlo por un cupón. Este no es el mundo amable que imagina. Leosley miró a Yubai y a los otros dos frente a él, con una sonrisa en sus labios. Mirándolos más de cerca, aparte del señor Yubai, ustedes dos son bastante adorables. Si eres tan linda, tienes que asumir la responsabilidad de tu ternura, ¿verdad? Lo que quiero decir es que no te lastimes ni te rompas. Mirando a Yubai y a los otros dos frente a ella, Sigeven sonrió y habló. ¿Por qué Siegwen no le dice esas cosas a Yubai? Paimon miró al adorable Siegfried frente a él y preguntó confundido. El señor Yubai me da una sensación extraña. Mi subconsciente me dice que el señor Yubai no necesita que le diga nada sobre tener cuidado. Además, desde mi perspectiva, el señor Yubai puede ser diferente a la suya. Después de pensar un rato, Sigeven miró a Yubai a su lado y asintió con una sonrisa. Así es como la enfermera jefe y Heaven describe a Yubai. Eso es realmente extraño. Jing miró a Iseven frente a ella y dijo algo bastante extraño. Jaja. ¿No es lindo? Yubai apoyó la barbilla en una mano, miró a Jing y Paimon a su lado y dijo con una sonrisa. ¿Por qué te ríes? Paimon miró a Yubai a su lado y preguntó con una expresión perpleja. Nada. Yubai negó levemente con la cabeza al escuchar esto. Después de terminar su comida, Yubai y los otros dos se dirigieron hacia el área de la prisión. ¡Qué extraño! ¿Por qué el señor Yubai se comporta así? Mientras Sigeven observaba la figura de Yubai que se alejaba, presionó un dedo sobre sus labios y murmuró confundida. Señorita Siegwen, ¿qué vio? Leosley miró a Siegwen que estaba a su lado y agitó la mano, preguntando. No logro identificarlo. Desde mi punto de vista, el señor Yubai sigue siendo el mismo, pero... Y Heaven miró a Leosley a su lado, sin saber qué decir. Porque desde mi perspectiva, el señor Yubai inexplicablemente irradia una luz tenue. Esa tenue capa de luz me dio la sensación de que abarcaba todas las cosas de la naturaleza. No puedo explicar exactamente lo que se siente al abarcar todas las cosas de la naturaleza. Esta es la primera vez que conozco a alguien como el señor Yubai. Ikjin miró a Leosley frente a ella y explicó, desconcertado. Un sentimiento que abarca todo lo natural. ¿Podría ser más específico? Leosley miró a Siegwen frente a él, apoyando su barbilla en su mano y preguntó. Es como cuando estás en la pradera, puedes sentir el viento soplando, puedes sentir tu propia existencia y puedes ver todo lo que te rodea. Supongo que esa es la sensación que tengo del señor Yubai. El solo hecho de estar a su lado me hace sentir cómoda y relajada.
Parecía que el punto de vista se había ampliado considerablemente. Ciewen miró a Leosley frente a ella, reflexionó un momento y luego comenzó a explicar.